Mañana 23 minutos, bueno, el informe con nuestro especialista, el analista económico de hechos y opiniones, Óscar Javier Castañeda Hernández. Vamos a preguntarle a Óscar con los buenos días el tema ¿de qué? Sí, el tema del desempleo en Colombia en el mes de abril. Óscar, buenos días y ¿cómo está lo del desempleo en Colombia? Muy buenos días, Humberto, a los presentes en cabina y a todos los oyentes. Este tema también se conoce como el mercado laboral. Utilizamos el término desempleo porque generalmente es como se informa, pero se entiende también como el mercado laboral. ¿Cómo está en Colombia? Resulta que el mercado laboral en Colombia, principalmente el desempleo, las personas que estaban buscando una oportunidad o que lo perdieron pero tienen la intención de buscarlo, el desempleo a nivel nacional está al 10,7%, subió 7 puntos porcentuales, 7 puntos porcentuales más que en marzo de este año. En el 2022 era el 11,2%, disminuyó con el 1,5%, es decir, tuvimos una disminución mes a mes que pasó de 11,2% a 10,7%, pero con relación al año anterior, que estaba un poco más alto. El año anterior estaba al 11,2, es decir, bajó de 11,2 a 10,7. Tuvimos un mejoramiento año a año, pero mes a mes tuvo un aumento de 7 puntos porcentuales, de 10,0% a 10,7% de lo que es marzo-abril. Bueno, eso tiene que ver con el empleo y el hemos dicho con el mercado laboral en general, tiene que ver el tema de la población. ¿Cómo estamos en el tema de la población? ¿Ha aumentado o cuál es la última información del DANE? Pues hay algo que es muy extraño. Lo que pasa es de que, ¿y por qué hablo que es extraño? Porque lo considero que finalmente puedes hacer una proyección de población cuando no se ha hecho un censo, cuando esto no se tiene muy en cuenta el número de registros ya civiles y demás, pues se dan estas cifras, pues estas proyecciones que podemos decir, pueden ser precisas, pueden ser explicativas, pero no sabemos en realidad sea. Yo coloco esa duda y también hago como la opinión. Creo que el ejercicio debe ser un poco más riguroso. Resulta que según proyecciones de la población, pues el número de ocupados ha aumentado y según las proyecciones poblacionales de 50.385.000 se estima que alcanzó la cifra de 5.918.000 habitantes aproximadamente en el 2023. Es decir, tuvimos un incremento casi que de 600.000 habitantes en el transcurso de un año. Pensaría que es mucho, y cuando el sistema estadístico nacional, que lo conforman varias entidades, entre estas la registraduría, el DANE, pues no ha tenido un pronunciamiento frente a esto. Asimismo, la tasa de ocupación subió, es decir, el número de personas ocupadas que hacen parte del mercado laboral en abril estaba en 57,7% en comparación con el año pasado, cuando fue el 56,5%, subió 1,2%. Son más personas que conforman el mercado laboral y de esta manera pues también se explica por ese tema poblacional. ¿Y qué actividades crearon o generaron más empleo en abril, Óscar? Está en alojamiento y servicios de comida, de 1.525.000 a 1.722.000, con 184.000 empleos creados. Hay que entender que pues en abril tuvimos Semana Santa, actividades pues turísticas, actividades de mucho movimiento, y pues probablemente por eso se explica lo que es alojamiento y servicios de comida como algo estacional y correspondiente a ese momento del año. Seguida por agricultura, caza y silvicultura y pesca de 3.081.000 a 3.265.000, 184.000 ocupados más. Industrias manufactureras de 2.382.000 a 2.545.000, con 162.000 más. Empieza a mejorarse el empleo o la ocupación estructural. Cuando uno mira que estos dos sectores, agricultura y manufacturas, empiezan a tener mayor ocupación, ya se empieza una estabilidad en el mercado. Ojalá esto se dé a más largo plazo, según mi opinión. Entre las actividades con disminución de trabajadores está comercio y reparación de vehículos de 3.997.000 a 3.940.000, menos 58.000. Transporte y almacenamiento creó 3.000, y suministro de electricidad, gas, agua y de desechos 4.000. Hay que también hablar un poco de la construcción, porque la construcción aún se mantiene, pues no ha tenido como mayor variación.
pero sigue siendo 1.500.000, 516.000, 584.000. Es decir, a pesar de que no tenemos subsidios, a pesar de que tenemos altas tasas de interés, no ha habido una fuerte afectación a nivel nacional. El panorama en Villavicencio es un poco distinto. Bueno, en materia de informalidad, ¿cuál es la ciudad con más informalidad en el empleo y cómo está Villavicencio? Pues lo que podemos decir, y según las cifras que nos da el DANE, en todo Colombia la población ocupada informal disminuyó con menos 45.000 trabajadores en esta condición. En abril de 2022 eran 12.735.000 y en el 2023 12.689.000. El 55,8% aún falta por organizarse y cumplir los requisitos de los empleados. Con más ocupados informales está Sincelejo con 69,3%, allá hay un grave problema de informalidad, Riohacha con 76,7%, y cuando nos vemos meses anteriores casi que estas ciudades no tienen mayor disminución. Santa Marta, que es una ciudad turística, 63,9%, las que menos, Medellín 38,9%, Manizales 33,4%, Bogotá 33,2%, Villavicencio el 55,4% y en marzo eran 55,6%, bajó con 0,2%, 55,4% en marzo está en 55,4% en abril, y en marzo eran 55,6%, bajó con 0,2%, apenas 2 puntos porcentuales. Más o menos de 16.000 de 160.000 a 105.000, menos 1.000 empleos informales aproximadamente. Hay que entender pues que estos son factores de expansión en una muestra representativa. Así es más o menos como se hace esto. La muestra representativa es de más o menos 1.000 personas que se entrevistan en Villavicencio y se obtienen estos resultados. ¿Qué se puede decir de la informalidad? Hay planes del gobierno, hay programas del gobierno, tanto los municipios y las alcaldías tienen programas de emprendimiento, de organización. Eso solamente que ellos tengan esta información y tengan esa voluntad de organizarse, ya como una opinión específica frente a este tema. Aún es preocupante que más de la mitad, un poco más de la mitad de la población activa y que está ocupada, pues esté en esta condición. Bueno, Oscar, volviendo al tema de la población, en Villavicencio, ¿cómo estamos? ¿Ha aumentado la población en Villavicencio? Claro. Pues según el DANE, sí. Lo que pasa, vamos a hablar un poquito de cómo se hace esto. Hay una encuesta que se llama la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Esta encuesta lo que hace, digamos así, se entrevistan 1.000 personas, digamos así, no puede tener 500.000 habitantes, un poco más, ya ahorita dentro de la cifra precisa, y son 513.000 habitantes aproximadamente al mes de abril y febrero. Las medidas móviles entre febrero y abril, esa es la población que se ha calculado. El año pasado eran 509.000 personas, y pues este año son 513.000. Más o menos tenemos una diferenciación de 5.000 personas o más que hacen parte pues de la población y que son residentes y que están permanentes acá. Resulta que esta encuesta entrevista son hogares, no personas, y sacan factores de expansión de que está creciendo la población. Ahí hay un pequeño debate metodológico. Según pues sí hay un crecimiento continuo constante de la población, pero a mí se me hace como un poco que esto falta como finalmente verlo con más detalle y ver estas razones si finalmente el ejercicio estadístico está siendo el correcto. En Villavicencio más o menos se habla de que si somos, ya lo mencioné, 509.000 a 513.000 personas hemos aumentado en el transcurso del 2022 al 2023. Los ocupados eran 237.000 y son 241.000. Esa es la tasa de ocupación. Los subocupados 17.000 a 20.000, los que trabajan menos de 48 horas. Esas son las cifras que nos da el DANE y son las proyecciones. Ya. Bueno, Oscar, muchas gracias, muy amable por ese completo informe. Que tenga buen día. Sí, señor. Muchísimas gracias a usted y a todos los oyentes. Nos falta un poco las actividades. De pronto mañana las abordamos. ¿Cuáles fueron esas actividades que tuvieron pues mayor ocupación? Pues si me dejas 5 minutitos porque creo que es de importancia. Alojamiento y servicios de comida de 20.000 a 23.000.
con 30.000 empleos. Profesionales artísticas, técnicas administrativas, 19.000 a 22.000 fueron las que aumentaron. Industrias manufactureras, 17.000 a 19.000 con 2.000. Y comercio y reparación de vehículos, de 58.000 a 59.000 con 1.000 empleos. Estas fueron las actividades que más tuvieron ocupación. Ya miraremos después en detalle cuáles fueron las que pues hay que centrar la atención y pues, continuar informando. Muchísimas gracias, Humberto. Dejemos algo para mañana. Que tenga buen día. A todos los oyentes, muchas gracias y a los presentes en cabina. Óscar Javier Castañeda Hernández, el analista económico de Hechos y Opiniones. 6 de la mañana, 34 minutos.